Relaciones Exteriores de Venezuela. Hoy hace su primera visita oficial en dicha condición al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Lo recibimos con afecto y respeto y le deseamos mucha suerte en sus nuevas responsabilidades. El hoy canciller Borges se venía desempeñando como embajador del presidente Guaidó ante el Grupo de Lima. Desde esta instancia, el canciller Borges ha trabajado intensamente por encontrar rutas que permitan al pueblo venezolano volver a vivir en democracia y libertad. La labor de Julio Borges como abogado, líder político, diputado y expresidente de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela lo ha puesto en la mira del régimen tiránico y dictatorial de Nicolás Maduro, que no ha ahorrado esfuerzos por hostigarlo y perseguirlo, razón por la cual ha condenado al exilio por una Venezuela libre. En la reunión que acabamos de sostener con el canciller Borges, evaluamos acciones conjuntas para hacer frente a los grupos armados y criminales que buscan desestabilizar la paz de Colombia bajo la protección del régimen usurpador de Nicolás Maduro, hecho que fue confirmado ayer con el video del narcoterrorista alias Iván Márquez y sus cómplices. Del gobierno legítimo de Venezuela hemos recibido toda la solidaridad y apoyo para enfrentar estas amenazas que pueden afectar la seguridad de la región. Y así se lo hizo saber ayer el presidente Juan Guaidó al presidente Iván Duque. El gobierno de Colombia y el gobierno del presidente Juan Guaidó, conscientes del riesgo que implica esta amenaza, trabajarán de manera conjunta e inmediata para combatir los grupos armados al margen de la ley que actúan en la frontera compartida con Venezuela y que pretenden desestabilizar la región. Asimismo, no descansaremos en la denuncia internacional de esta situación que se presenta con el auspicio del dictador Maduro, ni en el llamado a la comunidad internacional a presionar por la captura de quienes aparecen en ese video. Debo recordarles en este punto que el día 13 de agosto el presidente Iván Duque anunció que en septiembre, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, va a denunciar que la dictadura venezolana está protegiendo y patrocinando en su territorio a terroristas colombianos en una clara violación de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de este organismo. Hago caer en la cuenta de ustedes que este mensaje es del 13 de agosto. Lo que anunció y aseveró entonces el presidente Duque quedó confirmado ayer en el video, que es de conocimiento de ustedes y que es de conocimiento de la opinión pública regional y global. Vale la pena recordar también que con ocasión del encuentro del Foro de Sao Paulo en Caracas, el dictador Maduro invitó formalmente a Venezuela, a Santrich, invitó a alias Iván Márquez y a otros integrantes de quienes hoy son apenas un grupo narcoterrorista auspiciado por la dictadura de Maduro. Bienvenido, canciller Borges, a este Ministerio de Relaciones Exteriores que es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, canciller y amigo Carlos Holmes Trujillo, amigo personal y amigo de Venezuela. Para mí es un honor que esta primera visita con la designación que ha hecho el presidente Guaidó este miércoles como comisionado para todas las relaciones internacionales sea precisamente con el canciller Carlos Holmes Trujillo. Es una visita en la cual está enmarcada por los sucesos que hemos visto en las últimas horas y que nos afectan profundamente. Mucho se dice, como ustedes saben, de la hermandad entre Colombia y Venezuela, pero lo que demuestra los últimos acontecimientos es que más que hermanos somos siameses, como se ha dicho mucho. Lo que sucede en Venezuela afecta profundamente a Colombia
y lo que sucede en Colombia afecta profundamente a Venezuela. Y en este sentido, para nosotros es verdaderamente alarmante que además de todos los problemas, las tragedias, el caos que genera la dictadura de Nicolás Maduro, se sume ahora con esta nitidez tan clara la promoción absoluta de grupos narcoterroristas de manera oficial por parte de la dictadura de Maduro. Esto no es un tema nuevo, tenemos muchos años en Venezuela sabiendo de las conexiones entre la dictadura y grupos narcoterroristas, no solamente locales y regionales, grupos armados como el ELN y también grupos que promueven el terrorismo en otras latitudes como el Hezbollah. Maduro se ha convertido más que en un dictador, en un Estado forajido que promueve el terrorismo a nivel regional. En Venezuela no hay dinero para comer, no hay dinero para medicinas, pero trágicamente sí hay dinero para desestabilizar las democracias de la región. Nosotros asumimos con mucha fuerza lo que está sucediendo para convertirnos también en quienes podamos prender las alarmas del mundo entero y sobre todo de la región para que nos demos cuenta que la violencia la representa y la encarna Nicolás Maduro. Esto que ha sucedido en las últimas horas no es otra cosa que el resultado directo del foro de Sao Paulo que se dio en Caracas hace pocos días y que tiene una meta clara sobre la cual yo pido que la tomemos con la mayor conciencia. Nosotros tenemos años denunciando esto. Parecíamos como si fuéramos alarmistas y hoy no se trata solamente de que haya un incendio en Venezuela, sino que ese incendio se quiere regar como una herida abierta por toda la región. Se quiere desestabilizar y destruir la democracia en Colombia, en Perú, en Panamá, en Ecuador, en Chile, en Argentina. Es un proyecto continental y por lo tanto nosotros llamamos a sacudir la conciencia de todos los gobiernos de la región, de todo el mundo libre. Lo que está en discusión en este momento no es un problema de Colombia, no es un problema de Venezuela, es el problema más importante de defensa de la libertad, de la democracia y de la dignidad en el mundo entero. Si nosotros no tomamos las medidas, como se ha venido haciendo a través del cerco diplomático, y se sigue profundizando la presión, nosotros estaríamos absolutamente abiertos a que esta herida termine de enfermar a la región. Este es el momento del liderazgo, este es el momento de trabajar juntos, este es el momento de tener la valentía de defender los valores de la libertad, la democracia, la justicia y por lo tanto puede contar Colombia humildemente con toda la fuerza del gobierno del presidente Guaidó, de la fuerza del pueblo venezolano para que nosotros podamos lograr la paz no solo de Colombia, la paz de Venezuela, sino la paz y el progreso de toda la región. No son exageraciones. De ese tamaño es el desafío que tenemos por delante y estoy seguro que con la convicción y la mística de los valores lo vamos a poder conquistar para todos. Muchas gracias, canciller, y muchas gracias a todos por darle esta bienvenida humildemente al pueblo venezolano. Muchas gracias, canciller. Ahora iniciamos una ronda de preguntas con Paula Ardila de Red Más Noticias. Canciller Borges, bienvenido. Me encuentro en esta parte del salón. Mi pregunta es enfocada en, usted habla y se ha denunciado públicamente, bien lo dice durante años, esta alianza de la dictadura de Maduro con grupos terroristas como el ELN y las FARC. ¿Cómo se materializa esa alianza en términos prácticos para que no solo los colombianos, sino el mundo entero entiendan ese nivel de cinismo? ¿Es con uniformes, con dinero, con armas provenientes de allá para que las usen acá? ¿Cómo se materializa esa alianza y cómo ha venido siendo durante años? Y usted habla de que ese es el resultado de lo que ocurrió en el foro de Sao Paulo. ¿Qué específicamente se coordinó allá? Y canciller Carlos Holmes Trujillo, el gobierno colombiano ha ayudado a los venezolanos con mucha contundencia, con un corazón abierto, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, el comandante de las fuerzas militares ha dicho que es interés de la nueva disidencia captar a venezolanos a sus filas. ¿Cuál es el llamado a ellos? Pues si bien Colombia
ha sido abierto a colaborar, también ha dicho que combatirá con contundencia la delincuencia. Gracias. Muchas gracias. Esto es tan antiguo como la primera campaña electoral de Hugo Chávez en el año 98. Desde ese mismo momento se hizo nítido una alianza que se forjó entre los grupos armados y terroristas que operaban en Colombia y que consiguieron la alianza completa de recursos y de espacio para estar de manera libre en Venezuela. Y eso fue creciendo y sin lugar a dudas descomponiendo toda la vida social del país en alianza con quienes han tenido el poder en Venezuela. Relacionado con crimen organizado, relacionado con tráfico de armas, relacionado con narcotráfico. Y nosotros hoy nos trasladamos. Lamentablemente, toda la porción del territorio venezolano en el lado fronterizo nuestro ya es un territorio en el cual no hay Estado, sino simplemente la alianza de Maduro con todos estos grupos narcoterroristas. Si usted ve el manifiesto que se leyó hace pocas horas, una de las razones fundamentales por las cuales se motivan ellos a esta posición es por el supuesto ataque que está recibiendo Nicolás Maduro. Es decir, la tecla que más los impulsa a ellos a tener esta posición es precisamente la alianza que existe con Nicolás Maduro. Una alianza que va a todo lo que significa el Foro de Sao Paulo y que tiene también su tentáculo muy claro en La Habana. Esto es un proyecto continental donde la triangulación de La Habana, Caracas y el resto de la región es nítida. Yo me atrevo a decir que incluso en ataques que ha habido a Colombia recientemente por parte de otros grupos, se pudo ver que existían vestigios muy claros de la participación, el entrenamiento y la presencia de estos grupos en Venezuela antes de que se cometieran estos hechos terroristas. Lo más triste de todo esto es que se hace bajo el sufrimiento del pueblo venezolano. Nosotros en el Grupo de Lima hemos tenido capacidad de intercambiar, y el canciller Carlos Holmes Trujillo lo hace permanentemente en todas las reuniones, la denuncia a cómo estos grupos están de manera subterránea minando la paz y la democracia. Y ustedes se quedarían impresionados cómo cada país va describiendo la penetración de estos grupos que desestabilizan con dinero, con subversión, con violencia, cada uno disfrazado a la realidad local, pero todo circunscrito a un mismo proyecto regional. De manera que, sin dramatismo, les digo que desde hace tiempo ha llegado la hora de tomarse muy en serio lo que significa esta amenaza, que no es una amenaza potencial, es una realidad que es mucho más grave o tan grave como lo que significa el caos venezolano en términos de problemas dolorosos como la migración. Hay problemas que parecieran invisibles, pero que son tan graves y tan destructores como el problema humano, que es todo lo que tiene que ver con narcotráfico, grupos armados, promoción de la desestabilización, y eso es un proyecto perfectamente diseñado y sobre el cual nosotros tenemos que tener la mayor contundencia y la actuación más firme para lograr la salvación de nuestros países y de nuestros valores. Absolutamente. En Venezuela, como les dije antes, no hay comida, no hay medicina, pero siempre habrá dinero para invertir en narcoterrorismo en todas partes de la región. Tengan la seguridad que eso es así. Con respecto a los migrantes venezolanos, yo quiero reiterar que la política del gobierno del presidente Duque seguirá siendo la misma. Vamos a continuar recibiendo con solidaridad, con sentido humanitario y con sentido de gratitud histórica a los hermanos venezolanos que se ven obligados a dejar su país en virtud de la crisis multidimensional a la que ha conducido a esa nación hermana el régimen dictatorial y tiránico de Nicolás Maduro. Con respecto a este grupo narcoterrorista, el gobierno colombiano combatirá todas las acciones, todas las manifestaciones delincuenciales
de ese grupo criminal, acudiendo a lo que es la capacidad legítima del Estado. No se ahorrará ningún esfuerzo y por eso el propio presidente de la República el día de ayer anunció la creación de unidades especiales para efecto de avanzar en ese combate contra ese grupo criminal, acudiendo, reitero, a lo que es la fuerza legítima del Estado. Continuamos con Jofrana González de Carabota Digital. Buenas tardes, cancilleres. Tengo dos preguntas. Una para el canciller Julio Borges. Usted habla de una triangulación con este reagrupamiento de estos grupos y que pudieran ya estar penetrando ciertas zonas en Venezuela. Esta triangulación se pudo haber dado con ese viaje que aparentemente hizo Jesús Santrich desde Caracas hacia Cuba. Allí se pudo haber gestado estas ideas para entonces hacerse posteriormente públicas con este video. ¿Cree usted algo al respecto o tiene información al respecto? Con respecto al canciller Holmes Trujillo, ustedes hablan de que van a ejercer toda la fuerza que sea necesaria para ir en contra de estos grupos. ¿Pudiera Colombia pedir apoyo a algún país aliado para ir en contra de estos grupos terroristas que pudieran estar operando en la frontera colombo-venezolana y que, según ustedes presumen, pudieran ya estar operando desde el territorio venezolano? Gracias. Sí, yo particularmente no podría hablar sobre ese evento concreto que mencionas, pero lo que sí hay absoluta seguridad es que ese es un proceso fluido de comunicación, de subordinación, de línea política, de financiamiento, que tiene muchos años desarrollándose y que tiene una estrategia que ha sido el guión cubano, que es abrir frentes de conflicto y estar ellos siempre atrás, pero permanentemente abrir frentes como sucedió en Centroamérica en los años 70, como sucedió en Venezuela en los años 60, y ahorita estamos viendo esta revisión o esta reedición de lo que significa la estrategia cubana de seguir subvirtiendo el orden. Y esto es algo que parecía que había quedado en el pasado, pero como siempre reitero, lo que está viviendo América Latina es verdaderamente derribar el muro de Berlín en América Latina, pero 30 años después. Es decir, la caída de Maduro, la salida de Maduro de la dictadura, es derribar el muro de Berlín que existe en América Latina y que está plenamente construido para desestabilizar y destruir la democracia en la región. Y eso es algo que ningún país puede sentir que está exceptuado de eso. No puede decir nadie, es un problema de Venezuela y no me toca, o es un problema que explota en Colombia y no me toca. Eso está latente y ya de alguna manera desarrollándose al rojo vivo en buena parte de la región. Con respecto a Colombia y la comunidad internacional a la luz del anuncio de este nuevo grupo narcoterrorista, debo precisar lo siguiente. El llamado que hacemos a la comunidad internacional apunta a que se unan al pueblo de Colombia en el rechazo inequívoco, contundente a esas amenazas criminales y a que entreguen a los narcoterroristas que se encuentren en sus territorios. De otro lado, recuerdo que el presidente Duque anunció antes de los anuncios de ayer que en septiembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas denunciaría la violación por parte del régimen tiránico de Maduro de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hago para conocimiento de ustedes algunas precisiones necesarias con respecto a lo que significa esta resolución. Esta resolución contiene el compromiso colectivo de los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas para combatir conjuntamente el terrorismo. Esa resolución señala que todo acto de terrorismo internacional constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Adicionalmente a eso, la resolución 1373 consagra una serie de responsabilidades para los países miembros de la Organización de Naciones Unidas, algunas de ellas también para su conocimiento. Adoptar las medidas necesarias para prevenir la comisión de actos de terrorismo, inclusive mediante la provisión de alerta temprana
a otros estados mediante el intercambio de información, denegar refugio a quienes financian, planifiquen o cometan actos de terrorismo o prestan apoyo a esos actos o proporcionan refugios. Impedir que quienes financian, planifiquen, faciliten o cometen actos de terrorismo utilicen sus territorios respectivos para estos fines, en contra de otros estados o de sus ciudadanos. He dado lectura solamente a 3 de las obligaciones que tienen los Estados miembros de Naciones Unidas con respecto a la lucha común y colectiva contra el terrorismo, de manera que de la denuncia tendrán que derivarse unas acciones de la comunidad internacional respecto del régimen tiránico que viola de manera flagrante las obligaciones consagradas en esta resolución. Seguimos con Carlos Reyes de Cable Noticias. Cancilleres, buenas tardes. Pues aunque el gobierno Duque siempre ha descartado la posibilidad de que haya una intervención militar en Venezuela, el canciller Borges dice que en el territorio venezolano, en la zona de frontera, es una zona sin Estado. ¿Se podría dar esto la posibilidad para que haya una intervención de otros países, una intervención militar, por ejemplo, de la estadounidense? La posición de Colombia siempre ha sido muy clara en esa materia. Nosotros vamos a continuar trabajando mediante medios políticos y diplomáticos, conjuntamente con los otros países miembros del Grupo de Lima, con los países miembros de la Organización de Estados Americanos, con otras democracias del mundo para efecto de crear condiciones que más temprano que tarde conduzcan al cambio democrático y en favor de la libertad que buscamos las democracias del mundo para Venezuela. Y déjenme decirles que vemos de manera muy alentadora los logros que hemos tenido conjuntamente, aplicando esas medidas políticas y diplomáticas. Los avances son notables. El reconocimiento de la comunidad internacional al presidente Juan Guaidó continúa creciendo. El crecimiento de ese reconocimiento internacional tiene un efecto muy positivo en la tarea que cumplen los demócratas de Venezuela internamente. Las decisiones institucionales continúan presentándose y son decisiones institucionales de gran significado. No es poca cosa que quien representa hoy a Venezuela en el Banco Interamericano de Desarrollo sea la persona nominada por Juan Guaidó. No es cosa menor que quien representa a Venezuela en la Organización de Estados Americanos sea la persona nominada por Juan Guaidó. Con esto lo que quiero señalar es que vamos a continuar trabajando política y diplomáticamente. Vamos a incrementar nuestras acciones, vamos a buscar más países, vamos a visitar más continentes, vamos a hablar con más organizaciones, vamos a estimular más entusiasmo de la comunidad democrática internacional, porque eso es lo que va a llevar a que más temprano que tarde, lo reitero, la dictadura y la tiranía sean el pasado y puedan brillar nuevamente la democracia y la libertad en Venezuela. ¿Qué mensaje darle a las comunidades que sienten tanto temor en esta zona de frontera, tanto del lado colombiano como del lado venezolano? Las comunidades tienen la atención permanente en lo que a nosotros respecta del Estado colombiano. Hay una acción constante y si bien siempre ha sido así, ahora naturalmente esa acción, esa presencia y esa actividad se incrementa a raíz naturalmente del desafío que genera la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Y aprovecho la oportunidad para reiterar lo siguiente. Nosotros vamos a continuar trabajando, como lo ha dicho el presidente Duque, con los principios que les he enumerado, pero nos queda perfectamente claro que la solución estructural al desafío migratorio pasa por el cambio democrático en Venezuela. Por eso vamos a incrementar nuestras acciones políticas y diplomáticas a fin de seguir ayudando a que las condiciones se creen para que la dictadura sea el pasado y la democracia y libertad sean el futuro. Ahora continuamos con Carlos Ruiz de CMI. Señor ministro Trujillo, el doctor Borges acaba de decirlo en 2 o 3 oportunidades que hay un eje La Habana-Caracas patrocinando a grupos como el ELN y la banda de Iván Márquez. Con Venezuela no hay relaciones oficiales. ¿Esto merece algún reclamo que pueda hacer el gobierno colombiano al gobierno de Cuba? Porque según el señor Borges, están financiando, armando y apoyando grupos terroristas que vienen a desestabilizar a Colombia. Nosotros tenemos relaciones con el gobierno legítimo
de Juan Guaidó, aquí está el señor canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros tenemos relaciones con el gobierno de Juan Guaidó, tenemos acá un magnífico representante de ese gobierno, el embajador Humberto Calderón Berti. Nosotros tenemos relaciones constantes, permanentes, diálogo fluido con el propio presidente Juan Guaidó y con los integrantes de la comunidad democrática que viene dando semejante batalla desde hace tantos años. Así que las relaciones existen y en lo que tiene que ver con las acciones que adelantamos, esas acciones las adelantamos dentro de lo que es el marco legal colombiano y por supuesto dentro de lo que corresponde a la luz de lo que son los instrumentos jurídicos y políticos que tienen que ser respetados por Colombia. Sí. La hemos hecho muchas veces, Carlos. Estamos reclamando permanentemente a Cuba que entregue a los narcoterroristas del ELN que tienen su territorio. Estamos reclamando permanentemente a Cuba que cumpla con el tratado de Interpol que obliga a la entrega de quienes tengan circular roja de Interpol. Estamos reclamando a Cuba que cumpla con la solicitud de extradición que nació de un juez colombiano del departamento de Arauca, de manera que nuestro reclamo es permanente a Cuba. Es un reclamo respetuoso, pero es un reclamo firme. Le estamos pidiendo que cumpla con sus obligaciones, que cumpla con los tratados y que cumpla además con los deberes que tiene como país miembro de la Organización de Naciones Unidas en materia de lucha común contra el terrorismo. Y culminamos con Luis Eduardo Maldonado de Noticias Caracol. Para los dos ministros, ¿tienen conocimiento de en qué lugar de Venezuela Márquez y su banda grabaron el video? Yo no sé en qué lugar se grabó. ¿Pero fue en Venezuela? Hay hipótesis en ese sentido. No es mi área de responsabilidad, no me atrevo a hacer esa afirmación, pero lo que sí es claro es que en Venezuela hay organizaciones terroristas colombianas, en Venezuela hay organizaciones terroristas de otros continentes del mundo. El régimen de Maduro ha abierto la puerta a esas organizaciones terroristas y en el caso de Colombia lo ha hecho para que delincan desde territorio venezolano contra ciudadanos e intereses colombianos. No, yo simplemente diría lo siguiente. Como dice el canciller Carlos Holmes Trujillo, no es nuestra área, digamos, el área de inteligencia. Pero si ustedes ven informaciones que han surgido de algunos medios muy serios, como El País de España, tiene un reportaje en el cual desarrolla por qué ese video fue grabado en Venezuela. Y así como esas informaciones, también está lo que ha señalado el canciller Carlos Holmes Trujillo, que no hace falta otra prueba sino ver a Maduro. Ustedes escucharon a Maduro invitando a todo este elenco de terroristas y dándole bienvenida para que fueran a Venezuela, para que participaran en el Foro de Sao Paulo. Allí es donde se fabrica este tipo de decisiones para desestabilizar, no hoy, sino históricamente, a toda América Latina. No lo sé, sería una irresponsabilidad que yo hablara de eso. Lo que sí está en Venezuela es una dictadura que promueve estos grupos narcoterroristas. Eso sí está en Venezuela. Canciller, tenemos una última pregunta de José Mujica de EBTV. Para el canciller Borges, buenas tardes. Quisiera saber cuál es su opinión respecto a lo que está ocurriendo en el Ecuador y su mensaje, sobre todo a los venezolanos que se encuentran en la frontera del lado colombiano durante esta semana. Yo lo que creo, y lo vamos a hacer ahora desde esta posición, es promover mecanismos muy concretos para poder darle derechos y darle protección a los millones de venezolanos que estamos fuera de Venezuela. Creo que tenemos que tener el foco bien en la mira donde corresponde, que es tener claro que un problema humano y trágico como es la crisis humanitaria y como es la migración va a continuar en la medida en que haya la dictadura y el Estado fallido en Venezuela. Se espera que este año cerremos con migrantes y refugiados que pueden llegar a 5,5 millones, son cifras de la OEA y de ACNUR, y de seguir con esta velocidad, en menos de 10 meses esa cifra puede llegar a 7 millones de venezolanos, de migrantes y refugiados. Eso, por supuesto, es el esfuerzo que han hecho todos los países, y destaco especialmente Colombia, que es el mayor receptor de venezolanos y a quien le agradecemos, pero tengamos claro
hasta que nosotros no logremos el cambio político y la salida de la dictadura, ese tema va a continuar. Mientras tanto, nos corresponde hacer todo lo posible, como han hecho los países receptores, pero no perdamos el foco. Mientras Maduro esté allí, la crisis se va a agravar y tenemos que arrancar de raíz la causa de todos los males que se llama Nicolás Maduro. Una pregunta final. ¿Perdón? No, yo quisiera que tuviéramos una política de apertura como la ha tenido, por ejemplo, el caso de Colombia, y que poner barreras al final lo que va a crear, lamentablemente, es más problemas. No me corresponde a mí, de alguna manera, meterme en decisiones soberanas, pero sí creo que nosotros como venezolanos tenemos una tradición de apertura y de haber abierto las puertas a todo el continente, y en este momento necesitamos ayuda en las dos cosas: a tratar bien a los venezolanos, como se ha hecho aquí en Colombia, y también a cerrar filas para sacar a Maduro del poder, que sin duda alguna es el origen de toda la tragedia humana de Venezuela. Doctor Borges, con todo respeto, ¿desde dónde va a despachar su Cancillería del presidente Guaidó? Bueno, nosotros vamos a funcionar desde aquí, desde Bogotá, y la idea es hacerlo con todas las limitaciones, pero con toda la fuerza y toda la mística que corresponde a este reto. De manera que también le damos gracias a Colombia por permitirnos humildemente trabajar desde aquí, desde Bogotá. Bueno, a todos muchísimas gracias. Así concluimos. Gracias por su asistencia. Muchas gracias.